Efesios capítulo 4. Bien, dice lo siguiente aquí entonces. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido, por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido enseñados por él de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Bien, antes de entrar al comentario de esta parte de nuestro estudio en el libro de los Efesios, vamos a dar un comentario de introducción. Como saben, aquí en este libro de los Efesios estamos haciendo un estudio de este libro, que es un tratado de nuestra elevación a la grandeza de la vida cristiana. En los 3 primeros capítulos, lo que estuvimos analizando es cómo Dios nos habla del plan que tiene para nuestra vida y nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Así que cuando Él comienza alabando a Dios diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo inspirado, alabando a Dios por lo que el Señor ha hecho a través de Cristo Jesús. Y hemos visto entonces que aquí nos está hablando cómo nosotros como su iglesia somos elevados a la grandeza de Dios. Y a través de este estudio entonces vamos a identificar estos 3 principios, porque en los 3 primeros capítulos consistieron en mostrarnos el llamado de la iglesia, cómo Dios finalmente constituyó a la iglesia, porque está hablando
hablando en relación a nosotros que no somos judíos y a los judíos, de hacer con todos los que hemos finalmente reconocido a Jesús como el Cristo, como el Mesías, hacer uno solo. Entonces Dios está hablando de revelar, de quitar el velo para que podamos darnos cuenta de su plan para la humanidad, de su plan para traer salvación al mundo, que consiste en establecer a la iglesia y constituir a la iglesia, porque a través de su iglesia el Señor va a manifestar su grandeza. Lo que acabamos de leer hace un momento en el capítulo 4 está relacionado. Por eso es que el libro de los Efesios no está hablando de una forma solo personal, sino digamos que está hablando de una forma corporativa, está hablando de la iglesia, no solo de la vida espiritual de manera personal, sino está hablándonos como su iglesia. Y ahora a partir del capítulo 4, él va a comenzar a exponer en qué consiste andar, porque vimos que sentarse consiste en vivir entendiendo que Cristo ya hizo que su obra fuera cumplida y consumada. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, con su vida, muerte y resurrección, él dice la Escritura que fue resucitado y se le hizo sentar en los lugares celestiales, dice, por causa de la iglesia. Entonces vimos que desde el principio está hablando de lo que hizo Cristo, pero en relación a la iglesia, que todo lo que hizo Cristo fue para empoderar a la iglesia, a fin de que nosotros podamos, en primer lugar, vivir esta experiencia, porque la experiencia en la vida espiritual consiste en primer lugar en sentarse, porque dice que también con Cristo se nos hizo sentar en los lugares celestiales, y esto quiere decir que Dios nos está llamando no a confiar en nosotros mismos, ni en lo que nosotros hacemos o podemos hacer, sino depender de lo que Cristo hizo, vivir a través de la gracia. Se trata de que nosotros vivamos por el impulso de la vida nueva que tenemos en nosotros. En nosotros hay un impulso de la vida nueva. Así que esa vida nueva en Cristo nos hace a nosotros vivir, nos hace a nosotros caminar o andar. Por eso es que primeramente necesitamos aprender a descansar en la fe, descansar confiando en lo que Cristo ya hizo. Así que así fue como primeramente nos salvamos y fue así como primeramente dimos comienzo en la vida espiritual al nacer de nuevo, porque reconocimos que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos, no había en nosotros virtudes, no había en nosotros cualidades ni perfección para que a través de nuestra propia justicia Dios pudiera probarnos. Así que sentarse significa descansar en lo que Cristo hizo, en la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que sentarse significa gobernar con Cristo en una dimensión espiritual. Y por tanto que la naturaleza de la bendición de Dios es espiritual, pero ahora se trata de que la bendición espiritual sea manifestada a través de nuestra vida, porque la naturaleza espiritual de lo que Cristo hizo consiste en su vida, su muerte y resurrección. Así que si nosotros primeramente entendemos que nuestra vida es transformada a través de lo que el Señor hizo y es de naturaleza espiritual, ahora vamos a poder manifestar lo que Él hizo en nuestra vida. Y en primer lugar, pues vamos a manifestar salvación en nuestra propia vida, sabiendo que ya nosotros hemos sido unidos al amor de Dios por la gracia, por gracia, que no es por nuestras obras, no es por nuestra propia justicia, sino es por la justicia de Cristo que nosotros podemos disfrutar. Así que Dios primeramente nos llama a recibir. La experiencia espiritual consiste no en hacer algo para Dios, sino en recibir lo que Dios hizo para nosotros. Yo sé que hemos vivido muchas veces en nuestra experiencia en la vida cristiana creyendo que tenemos que hacer algo para Dios, pero más bien se trata de el comienzo consiste en recibir lo que Dios ya hizo por nosotros o a favor nuestro. Si nosotros recibimos esta obra de Cristo, entonces vamos a poder, ahora sí, manifestar, vamos a poder ahora
hacer obras, pero obras de fe. Dios nos está llamando a salir de obras propias, obras de nuestra carne, de lo que nosotros somos capaces de hacer para vivir ahora en la obra que Cristo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tres principios. Primero, sentarse, después andar, que se refiere a la forma de vivir, nuestro comportamiento, cómo estamos viviendo. Y vamos a ver aquí que nuestro comportamiento tiene que ver con nuestras relaciones personales, nuestra relación familiar, nuestra relación en el mundo con las personas que nos conocen. Y finalmente, estar firmes, que se refiere a cómo nosotros vamos a prevalecer en la batalla espiritual, viviendo con la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Ok? Muy bien. Así que aquí vemos nuevamente la escritura. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados. Entonces, cuando dice yo pues, está diciendo que en base a lo que nos ha enseñado, lo que se ha expuesto anteriormente, entramos ahora en un nuevo tema y es andar en el Señor. Ya nos había hablado anteriormente de esta palabra andar, ahí en el capítulo 2, en el capítulo 2, en la parte final, en el verso 10. En el capítulo 1, verso 10, dice que el Señor, fuimos creados, dice en Cristo Jesús, dice que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ya nos da una introducción de lo que significa o en qué consiste andar. La grandeza de la vida cristiana comienza con estar sentados, con reinar con Cristo, con descansar en la fe de lo que se hizo a nuestro favor, y luego consiste en andar, que una vez que nosotros estamos tomando nuestro lugar y nuestra posición como hijos amados, con una nueva identidad, hijos amados y herederos, ahora se nos llama a vivir de acuerdo con esa nueva identidad. Entonces, por esa razón hay un principio muy importante ahí en Mateo capítulo 7, que probablemente ustedes recuerden. Cuando Jesús habla del árbol malo, dice que un árbol malo no puede dar buen fruto. Así que ese es el principio del cual estamos hablando aquí. Cuando Jesús habla de esta manera, está diciendo que de acuerdo a la naturaleza del árbol, así será el fruto. Entonces, ¿verdad? La naturaleza de un árbol de manzanas va a dar manzanas. Esa es la naturaleza del árbol. Si es un manzano, va a dar manzanas. Ese va a ser el fruto. Es lo que el Señor nos está diciendo aquí cuando dice que por sus frutos las personas van a ser conocidas, por sus frutos, por su forma de vivir, por nuestra forma de vivir vamos a ser conocidos. Por eso Jesús dice ahí en Mateo capítulo 7, en el verso 16 nos hace reflexionar y nos dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Si un espino no puede dar fruto, no puede dar uvas, de acuerdo a la naturaleza del árbol será el fruto. Así que Jesús dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, aquí nos está hablando ahora andar, ese es el fruto, de acuerdo a la naturaleza del árbol. Entonces, el principio, la pregunta que quizás algunos se hagan es ¿cómo podemos vivir esta experiencia? ¿Cómo puedo yo vivir sentado en los lugares celestiales con Cristo? Con tantos problemas o dificultades que tengo. ¿Cómo puedo ahora andar como es digno del llamamiento con que fui llamado? ¿Cómo puedo andar como es digno? Entonces, desde luego que cuando el Señor nos habla de vivir como es digno, de nuestro llamado, de hijos amados, de hijos de Dios, pues es algo que nos puede parecer imposible o muy difícil, ¿no? Tú puedes decir, es muy difícil, resultaría muy difícil, es imposible humanamente hablando vivir esta clase de vida. Es un estándar tan alto y tan elevado que no podríamos vivir
de acuerdo a nuestra capacidad o condición humana. Esto está fuera de nuestra capacidad, de nuestro alcance. Es como extender el brazo y querer alcanzar algo que está en un edificio de 100 metros de altura. No, es imposible. Por esa razón es que para poder nosotros vivir esta experiencia necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces hemos comentado que para poder vivir esta experiencia necesitamos activar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el principio de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en mi condición humana, en mis limitaciones humanas, lo que vivo bajo mis propias debilidades, en mi incapacidad de poder vivir la vida que a Dios le agrada, lo vivo en la fe. Así que se vive por fe. Y para que podamos activar la fe para vivir la vida en Cristo, sentarse, andar y estar firmes, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí el principio es que al ser lleno del Espíritu Santo yo voy a morir. Es ahí donde soy llevado con Cristo, soy unido con Cristo en la cruz para dar muerte al poder del pecado en mi vida. Es ahí donde yo voy a morir al poder de la naturaleza de pecado que hay todavía en mi condición humana. Recuerden que hasta que ocurra la resurrección vamos a ser totalmente libres. Y estos conflictos que tenemos en la vida espiritual por causa de nuestra carne van a terminar cuando venga la resurrección con un cuerpo de gloria. Pero ahorita, mientras estemos en esta condición humana y se complete la redención, pues estamos en esa lucha de la carne y el espíritu. Nosotros elegimos y decidimos quién gobierna nuestra vida. Por eso Jesús enseñó a orar Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, venga tu reino. Entonces el Señor nos está diciendo que necesitamos, al orar, al hablar con el Padre, pedirle que Él reine, que venga su reino y se haga su voluntad. Si viene el reino, su voluntad se va a cumplir en nuestra vida. Y reinar es que el Señor toma dominio, toma influencia en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso sucede cuando soy lleno del Espíritu Santo. Entonces, para activar la vida espiritual y empoderar al espíritu, tengo que aplicar lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Si yo estoy en ego, no voy a poder vivir por fe. Si yo estoy viviendo por lo que veo, por lo que siento, por mis emociones, no voy a poder vivir por fe. Porque nuestra naturaleza está inclinada al mal, está inclinada de forma contraria al plan de Dios. Nuestra naturaleza está inclinada al menosprecio, a la baja autoestima, a la amargura. Nuestra naturaleza está inclinada a la amargura, al resentimiento. Esos conflictos emocionales indican que yo estoy viviendo en la carne. Entonces ya no vivo yo. Eso solamente puede ocurrir cuando somos llenos del Espíritu Santo. En nosotros no hay poder humanamente hablando para hacer que esto cambie. Solamente el Espíritu Santo al llenarnos hará que el Señor reine. Y si Él reina, entonces se va a hacer su voluntad y su voluntad es que yo viva por la sabiduría de Dios y por el amor de Dios. Al reinar Él en mi vida, su voluntad se hace. Y su voluntad es que yo sea gobernado en mis emociones, que yo viva en la alegría, en el gozo de Dios, en la paz de Dios, en el entusiasmo que viene y que Dios produce en mi vida. Así que la clave también está en Filipenses 2:13, donde dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo trabaja Dios? Él produce el querer como el hacer. Es decir, Él va a hacer que nosotros se produzca un deseo de buscar su presencia, de ser llenos de su Espíritu Santo. Si en estos días tú estás teniendo mucha lucha y dificultad para conectarte con Dios, se te sientes perturbado, conflictuado, lo que tú necesitas es orar en lenguas. Hay momentos que no tenemos la capacidad para orar con sabiduría. Dice ahí Romanos 8:14, por ahí dice que a veces no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu ora por nosotros, intercede. Así que Dios produce el deseo de ir a su presencia, de ser sumergidos, de ser llenos, para que entonces se active
se active la fe en nosotros. Es la única forma en que podemos vivir esta experiencia de sentarse, andar, estar firmes, sentarse, que yo me dé cuenta que ya está hecha la obra de Cristo en mi vida, ya está dada la respuesta de Dios a cualquier necesidad que yo tenga. Entonces, bien. Así que nos dice aquí el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor. Así que nos está diciendo, ahora va a hablar, por tanto, de andar como es digno. Y dice que él se encontraba preso, él escribió esta carta de los Efesios, así como de los Colosenses, desde la prisión en Roma. Dicen los historiadores que el apóstol Pablo estaba teniendo una prisión domiciliaria, le daban oportunidad de salir a la calle y luego lo regresaban a la prisión, a la celda, bajo el imperio de Nerón, el emperador romano. Así que él dice que está preso en el Señor. ¿Cómo puede alguien que está sirviendo a Dios, cómo puede alguien, un siervo de Dios como el apóstol Pablo, preso por causa del Evangelio, cómo puede todavía estar hablando de la grandeza de la vida cristiana cuando él está en una situación tan terrible? Y de hecho, esta fue de las cartas últimas del apóstol Pablo, porque él finalmente fue un mártir de la iglesia. ¿Cómo puede alguien en esas circunstancias, en la prisión, que la prisión romana era muy, muy dura? Los ataban a un cepo, había una parte más terrible de la prisión y todavía ahí eran resguardados por soldados romanos. Entonces Pablo escribe, yo pues preso en el Señor les ruego, hablando de, está buscando persuadir con amor. Fíjate cómo él está diciendo, les ruego que anden como es digno. Y así, aquí viene la palabra andar, que se refiere entonces a vivir de acuerdo a quien realmente nosotros somos. De acuerdo a la naturaleza del árbol será el fruto. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, puedo dar fruto entonces, ahora sí podré dar fruto, una vez que soy lleno del Espíritu Santo y andar como es digno. Así que aquí nos habla de humildad, dice que andemos con toda humildad y mansedumbre, dice con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Así que nos está hablando de la importancia de dar fruto. El Señor sí desea que haya fruto en nuestra vida. La pregunta que te haría es, ¿cuál es el fruto que el Señor quiere que haya en nuestra vida? Aquí nos está hablando primeramente de un nivel de fruto indispensable para vivir con autoridad como iglesia. Una iglesia dividida no tendrá autoridad. Si la iglesia está en conflictos personales, en enemistades, en pleitos, en contiendas, la iglesia no podrá levantarse con autoridad para hacer una luz que alumbre. Por eso, primeramente, aquí nos está hablando de lo primero que habla es de la importancia de guardar la unidad, de vivir como una familia en la iglesia o levantarnos como un ejército para pelear la batalla espiritual. Un ejército dividido no podrá tener victoria. Necesitamos entender que estamos bajo un nuevo régimen, un nuevo orden. Y este es un orden de naturaleza espiritual. Y que si nosotros somos espirituales, estaremos guardando la unidad en el espíritu. Así que creo que debemos considerar esto muy importante para nosotros como iglesia, porque es muy importante que en los equipos de ministerio, cuando servimos juntos al Señor en la iglesia, estemos nosotros en este espíritu de unidad primeramente. El Señor Jesús declaró ahí en el Evangelio de Juan 17:21, que sean uno para que el mundo crea. Qué interesante que lo primero por lo cual el Señor Jesús oró la noche que iba a ser entregado, su última oración, comenzó orando por la iglesia para que seamos uno. Así que yo les ruego, como dice el apóstol Pablo, que andemos como es digno. ¿En qué consiste vivir como es digno? Dejar de vivir en contiendas, en enemistades, dejar de estar divididos. Hemos estado hablando de dejar de juzgar a otros bajo nuestras propias normas, porque cuando tú tomas el derecho de juzgar a otros, también estás siendo condenado en lo que juzgas. Si tú juzgas a alguien por alguna situación, tú estás también entrando en un juicio. Porque así como tú tomas el derecho de juzgar a otros, también Dios toma el derecho de juzgarnos a nosotros. Y dice que el juicio de Dios comenzará por la iglesia, por su casa.
Ese juicio consiste en que Dios nos va a dar a conocer en qué forma nosotros podemos estar quebrantando esta unidad de familia o esta unidad del ejército de Dios o esta unidad del cuerpo de Cristo. Dice que somos un cuerpo. Entonces nos está diciendo que somos miembros los unos de los otros. Imagínate que un ojo esté peleado con el otro, ¿no? Y estén viendo para un lado, un ojo para un lado y el otro para el otro. Va a ser horrible, ¿no? Vas a hacer discos ahí. Entonces, imagínate que quieres caminar y un pie te va para la derecha y el otro para la izquierda, pues no vas a llegar a ningún lado de esa forma. Así que Dios está diciendo que nuestra relación en la iglesia es de un cuerpo, que somos miembros y Él es la cabeza y que por tanto Él se va a manifestar a través del cuerpo, que el Señor se hará visible en la tierra a través de su iglesia. Entonces, lo primero que Él nos está rogando es que andemos como es digno, manteniéndonos en unidad, que resolvamos nuestros conflictos personales, que resolvamos los conflictos. La palabra dice, si alguien peca contra ti, ve y háblalo y reprende a tu hermano, y si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Entonces, está hablando de aún resolver a ese nivel personal los conflictos. No necesariamente, ¿verdad? Tienes que, tienes que ir y hablar con alguien. Si tú le perdonas, es suficiente. Pero si es necesario hablar para restaurar la relación o mantener la armonía, pues hay que hablar las cosas. Pero también no se trata de ir a juzgar a las personas, se trata de que las personas tengan la oportunidad de ser escuchadas y de tener un entendimiento de lo que está sucediendo. Y que seamos espirituales y nos veamos a unos a otros como Dios nos ve en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces nos está hablando de humildad, lo cual es contrario al orgullo, al ego. Está hablando de humildad, no de sentirse más que alguien o superior a alguien, porque esto quebranta la armonía y la unidad en cualquier parte. Personas orgullosas van a generar conflictos. Personas orgullosas que por un lado se sienten superiores o que siempre se sienten menos, que siempre requieren atención, demandan atención y si no se ofenden. En fin, ¿cuántas cosas puede el orgullo provocar en nuestro comportamiento y en nuestra relación con otros para que no vivamos con humildad? Entonces aquí habla de humildad, de mansedumbre, de tener paciencia, de soportarnos. Soportar significa en realidad sostener a alguien. Significa que haga lo que haga alguien, yo puedo estar debajo de alguien y que eso no me lastime, porque la palabra paciencia significa estar bajo de algo. Entonces, una persona que tiene paciencia es una persona que puede estar bajo el comportamiento de alguien que lastima, bajo el comportamiento de alguien que ofende, bajo el comportamiento de alguien que te cae mal, bajo el comportamiento de alguien que no apruebas lo que hace. Sin embargo, tú estás debajo sin que eso te lastime ni te afecte. Entonces, esto nos habla de una capacidad espiritual de tener la paciencia, soportándonos, dice, los unos a los otros en amor. Así que nos está diciendo en conclusión que la única manera de poder estar en armonía, de no estar divididos, enemistados y de estar soportando que no nos afecte el comportamiento de otros es vivir en amor. Y desde luego esto habla de una actitud perdonadora. Por esa razón es que para nosotros el primer curso de capacitación de la paz del perdón debía darnos a nosotros como iglesia la habilidad de resolver conflictos. Quizás ni sería necesario hablar con las personas si nosotros realmente somos maduros, somos espirituales, vamos a resolver los conflictos personales. Ya, yo lo perdono, lo amo, no hay problema, esto se acaba aquí. Y como les digo, si hay una situación más delicada, pues vas y hablas, pero no para seguir mal. Si tú vas y hablas, dice, has ganado a tu hermano, es para ganar a la otra persona, no es para perderla, es para ganarla. Y porque de eso no depende que tú la perdones. No es hablar, ya lo hemos enseñado bastante durante muchos años y en nuestro curso La Paz del Perdón. No se tiene que hablar para perdonar a alguien. Seguimos aquí en la iglesia batallando en esto porque muchos creen que se trata de ir a hablar, de ir a reclamar, de ir a confrontar a alguien. Eso no es lo que va a traer unidad. Eso no es lo que va a traer. Necesitamos humildad, mansedumbre, paciencia para poder estar en armonía y unidad. Sobre todo entender que ni se trata de mi persona,
Aquí se trata de que veas que se trata de la iglesia, de que el Señor nos está llamando y en un ruego a vivir como es digno, ¿verdad? Porque ya no se trata de mi persona, se trata de la iglesia, de que cuando alguien genera conflictos personales, afecta como iglesia, cuando el ambiente se enrarece, cuando la atmósfera trae, por causa de divisiones, trae enemistades y pleitos, eso lo hemos visto, cómo lastima eso a la iglesia y cómo nos desgasta como iglesia. Así que por eso todos en esto somos responsables de cuidar que en la iglesia hay esa unidad. Les decía yo que una persona me buscó no me quiso decir de quién se trataba, pero estaba mal con otra persona por diversas razones y yo le escuché, pero sobre todo le animé a perdonar. Le animé a ser espiritual y a perdonar. Yo le ofrecí intermediar y si fuera necesario juntarles para que hablaran y se aclararan las cosas, pero una vez más, no es aclarar para pelear, no es aclarar para juzgar a la persona, es para perdonar y sanar. Y le dije, pero finalmente, pues tú dime, no se decidió, no quiso hablar con la otra persona. A veces hay asuntos que solo se quedan ahí, no se hablan y se mantienen ahí guardados y hay problema, hay conflicto. Entonces no lo hizo, pero sí tomó lo que le dije, porque yo la animé a perdonar y eso resuelve el problema. Yo espero que haya perdonado, esa haya su responsabilidad, pero le dimos consejo para mantener la unidad como familia, como iglesia. Bien, así que bien, pues vamos a seguir considerando este tema. Aquí iniciamos ya con el principio de andar y vamos a estar nuevamente comentando también cómo esto se relaciona con estar sentados. Y vamos a hablar de nuestra experiencia personal, de lo que vivimos en la vida cristiana, en las relaciones personales. Bien. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces en nuestra sesión, como les decía.